Vamos a hablar de otro temita que es un tema bastante complejo y bastante triste. Se cumple hoy un aniversario más del asesinato de Miguel Franco. Miguel Franco fue una socióloga, feminista, política y activista brasileña que promovió el empoderamiento de las mujeres negras de las favelas y que fue asesinada en Río de Janeiro cuando circulaba en un auto yendo a conducir la coordinadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Río. Ahí también fue asesinado Anderson Gómez, que era el conductor de la camioneta en la que iba. Y esto ocurrió, como no podía ser de otra manera, durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Ese mismo Jair Bolsonaro que decía que la pandemia era un verso y entonces dejó morir a más de 500.000 personas que eran enterradas en una especie de fosas comunes. Recuerdo que uno miraba por la televisión cómo las topadoras cavaban grandes agujeros, tumbitas en las cuales ponían a los muertos por el COVID, mientras Jair Bolsonaro se negaba a comprar vacunas porque decía que era todo un verso. Ese mismo Jair Bolsonaro fue el que mandó a una patota que fue la que asesinó a Milei. Días antes de ser asesinada, Milei denunció a policías del batallón de policía militar número 41 por abusos de autoridad contra la favela de Acari, que era la favela justamente en la cual Milei había nacido. Milei fue militante del Partido Socialismo y Libertad, que fue uno de los principales partidos que había apoyado al gobierno de Lula da Silva y que seguía apoyando al lulismo que en ese momento estaba siendo perseguido por la bestia de Bolsonaro, ¿no? El 31 de octubre del año pasado fueron condenados 2 ex policías que fueron los que participaron directamente en el asesinato de Milei. El primero de ellos fue Elcio de Queiroz, condenado a 59 años de cárcel, y Rony Lessa, condenado a 78 años de cárcel. Allá en Brasil los delitos no son como acá, las penas se suman. Acá te hacen un combo, vos podés matar 5 personas o 50 y te dan la misma cantidad de años. Allá no, allá hacen las cosas de otro modo y me parece muy bien, ¿no? Te van sumando, cada delito nuevo tiene una pena. Y si vos matás y robás, no es lo mismo si matás y robás 2 veces que si matás y robás 50 veces, no es lo mismo. Estas 2 bestias fueron condenadas y todavía están en prisión y van a estar en prisión. En realidad no van a estar en prisión 78 años, nadie va a estar en prisión 78 años porque se van a morir antes, pero van a morir en prisión, cosa que me parece muy bien. Sin embargo, los responsables políticos e intelectuales del crimen gozan de buena salud, ¿no? Y están libres. Bolsonaro está libre, el hijo de Bolsonaro está libre, y todos los mandos
de la policía y del ejército que mandaron a estos dos sicarios a matar a la chica, a la compañera, que no era ninguna chica, también están libres. Se ve la justicia, gobierne quien gobierne, nunca castiga a los responsables políticos y a los responsables intelectuales, siempre son los ejecutores, ¿no? Mirel fue una mujer que cometió varios crímenes. El primer crimen fue ser negra. El segundo crimen fue ser pobre. El tercer crimen fue ser lesbiana. Y el cuarto crimen fue ser una militante y luchadora de los derechos humanos. Porque para esta sociedad miserable en la que vivimos, la argentina, la brasileña, ser pobre, ser negro, tener una disidencia sexual, son crímenes. Robarse un país no es un crimen. Ahora, hacer todo lo que acabo de mencionar, sí. Esa mentalidad asesina es la que condenó a Miguel Franco a la pena de muerte. Mirel fue una gran activista en defensa de las mujeres pobres, de las mujeres de las favelas, de las mujeres afroamericanas, de la comunidad afro y de la comunidad lésbica. Y militó toda su vida en la defensa de las compañeras y en la defensa del pueblo trabajador. Y cayó bajo las balas asesinas del bolsonarismo, que hoy sigue impune. Y que esperamos que algún día sea encontrado culpable y sea condenado a la prisión de por vida, que es lo que se merece. Jair Bolsonaro tendría que estar preso y no pavoneándose por Brasil, haciendo gala de su imbecilidad reaccionaria. Mirel se suma así a una larga lista de mujeres que han venido en los últimos 20, 30 años tomando la posta en América Latina y encabezando procesos sociales de resistencia a este capitalismo salvaje que nos ha tocado en suerte, en mala suerte. Hoy gobierna Lula Brasil y sin embargo estos tipos siguen en libertad. Y uno podría decir, bueno, pero en una república los poderes son independientes, ¿no? Hay quienes creen realmente en la independencia de los poderes. Hay mucha gente que te dice, no, bueno, el poder judicial va por un lado, el poder legislativo va por otro lado, el poder ejecutivo va por otro lado. Y son independientes y cada uno hace, dice y piensa lo que quiere. Y no debe haber ningún tipo de condicionamiento. Eso es mentira. Los demás poderes se subordinan siempre al poder ejecutivo. Por lo general. Y si no se subordinan, negocian. Pero el que tiene el gobierno, gobierna también el Parlamento y gobierna también el Poder Judicial. Así que hay una gran parte de responsabilidad política en el lulismo, o como quiera que se llame ahora, por no encarcelar a Bolsonaro. Es cierto, porque esto hay que reconocerlo,
que a Jair Bolsonaro lo votaron decenas de millones de personas, ¿no? En su momento. Y que a Lula le costó bastante hacerse con la presidencia de la nación, aún en medio de la enorme popularidad de la que gozaba y sigue gozando, y que para hacerse con el gobierno de la nación se tuvo que aliar con un partido de derecha, eso también es cierto. Pero me da la impresión de que habría que poner un poquito más de ganas para meter en cana a estos asesinos, porque si no, los pueblos terminan pensando que son toda la misma porquería, y cuando los pueblos terminan pensando que son toda la misma porquería, una de dos, o se disparan hacia una rebelión popular, o terminan votando un personaje como Javier Milei. No vaya a ser cosa que por no encarcelar a Bolsonaro y sus amigos, y por no profundizar las investigaciones en torno de los responsables intelectuales y políticos del asesinato de Milei, dentro de unos años, cuando haya elecciones en Brasil, vuelva a asumir una bestia como Bolsonaro, ¿no? Porque estos tipos, si vos no los metés en cana, se reproducen. Se reproducen políticamente, se reproducen ideológicamente y se aprovechan siempre de las debilidades ajenas. No son tan fuertes por lo que son intrínsecamente, sino por los errores y por las omisiones que cometen los otros. El gobierno de Javier Milei pudo surgir en base a las vacilaciones y a las entregas del gobierno de Alberto Fernández. No sea cosa que por no juzgar a Bolsonaro, por no profundizar, mañana el pueblo pase factura y la factura, en vez de cobrarla por izquierda, la cobre por derecha, ¿no? Así que hacemos votos para que el gobierno de Lula profundice la embestida contra estas bestias y de una vez por todas puedan ser encarcelados los responsables políticos del asesinato de Milei, para que no haya más escuadrones de la muerte, ni grupos de tarea de la policía en la favela, esas monstruosidades a las que nos tienen acostumbrados en Brasil los siempre eternos dueños del poder.